Bueno, pues ya vimos dos consecuencias de los axiomas de probabilidad. Nos hace falta ver un tercer teorema que es la regla de la unión. Este tercer teorema ya aparece en las diapositivas, pero se los voy a volver a poner aquí en la pizarra. Recuerden que este teorema lo que nos dice es lo siguiente. Nos dice que la probabilidad de un evento A unión con un evento B, eso es lo mismo que la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Esta regla, si se fijan, es más general que el axioma 3 de la probabilidad. Si ustedes recordarán, el axioma 3 de la probabilidad aplica cuando A y B, si A y B son mutuamente excluyentes. Entonces teníamos esta regla de la probabilidad que es este axioma que decía que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Este otro teorema, este otro resultado, que lo estoy recalcando en color azul, este es un resultado más general, porque lo que nos dice es que ya en general, si tomas cualquier evento, no necesariamente que sean mutuamente excluyentes, ¿sí? Entonces, ya si no nos importa que sean mutuamente excluyentes o no, eh, pues lo que va a ocurrir es uh, esta regla. Básicamente tenemos esta regla. Ahora, esta regla se puede deducir usando los axiomas formalmente, pero me parece que es un poquito más fácil que les ilustre intuitivamente por qué es cierta esta regla. Y esto lo podemos hacer fácilmente con un diagrama de Venn. Ustedes recordarán que en estos diagramas pues ponemos como un recuadro todo nuestro espacio muestral, y aquí dentro vamos a poner a estos dos eventos que nos interesan, el evento A y el evento B. ¿Ok? Entonces, una regla importante que ayuda mucho cuando uno quiere trabajar con cuestiones de probabilidad es que el comportamiento de estas probabilidades, que estamos representando también con un diagrama de Venn, se comportan de una manera similar a las áreas. Es decir, que pueden pensar que aquí están sumando áreas, y al obtener una probabilidad pueden pensar que es análogo a calcular un área en este dibujito. Sí, no es exactamente eso, pero o sea, es para que ustedes tengan una idea intuitiva de cómo trabajar a veces con esas cuestiones de probabilidad. En este caso, por ejemplo, si lo vemos esto como si fuera un dibujito en el que estamos calculando áreas, a nosotros nos interesa calcular quién es la probabilidad de A unión B, es decir, toda esta área con toda esta área, ¿sí? Ahora, eso es exactamente lo mismo que tomemos, por ejemplo, este pedazo A, toda esta área lo sumamos, y entonces tenemos que la probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de A, este pedazo de aquí, más este otro pedazo de acá, este B. ¿Ok? Ahora, pero si incluimos todo este pedazo de B, que lo estoy poniendo en color rojo, pues eso sería más la probabilidad de B, pero ya incluimos dos veces, bueno, ya incluimos una vez más este pedacito de aquí. Ya lo habíamos contado cuando hicimos el color verde, pero al volverlo a sumar con el B, estamos incluyendo este pedacito otra vez. Entonces tenemos que quitarle este pedacito para que nos quede la suma de áreas como debe de ser. Entonces, este pedacito de aquí, si se fijan, es la intersección de A con B. Entonces, la probabilidad de A unión B en esencia va a ser estos dos áreas menos esta área que se está traslapando, que estamos sumando de más, que sería A intersección B. Entonces, si lo ven de esa manera, me espero que sea un poquito más fácil de entender intuitivamente cómo sacamos a veces estas fórmulas. Y ya una vez con esta idea, pues podemos hacer algunos ejemplos breves para ver cómo se aplica esta regla de la unión. Entonces, vamos a pasar aquí a las diapositivas. Y pues vamos a ver este primer problema que nos dice que eh, eh, perdón, esto es lo que les comentaba hace rato, de que cuando ustedes trabajan con probabilidades y las representan con un diagrama de Venn, se comportan como áreas. Bueno, esto ya se los comenté hace rato, más bien ahora sí vamos a ir al problema.
al ejemplo. Y entonces supongan que en una clase de 30 estudiantes tienen 8 estudiantes que están en una banda y 15 que juegan deportes. ¿Ok? Y entonces voy a ir planteando toda esta información para que nos resulte un poco más útil. Entonces me voy a ir aquí a la pizarra y nos están diciendo entonces que nuestro espacio muestral S es el conjunto de estudiantes, y nos están diciendo que el tamaño de este conjunto es 30, hay 30 estudiantes. Luego nos están diciendo que tenemos 8 estudiantes que están en una banda y hay 15 estudiantes que juegan deportes. ¿Ok? Entonces podríamos representar esta información con lo siguiente. B son los estudiantes en una banda, estudiantes en banda, ¿sí? Y bueno, D serían los estudiantes que están en deportes. ¿Ok? Igual nos están dando información de estos conjuntos, nos están diciendo que los estudiantes que están en una banda son 8 y los que están en deportes son 15. Entonces, la cardinalidad de este conjunto, el total de elementos que están en banda son pues 8 y el de los que están en deportes son 15. ¿Ok? Si se fijan, estos de aquí, pues estos dos son subconjuntos de este conjunto de aquí. ¿Sí? Estos son subconjuntos de ese. Y pues nos está diciendo que 5 estudiantes en particular están en la banda, en una banda, y también juegan deportes. Esto es importante. Si se fijan, aquí están usando esta expresión, están diciendo un y. Esto es importante porque recuerden de lo que habíamos visto en otros videos. Cuando alguien usa este conector lógico y en cuestiones de probabilidad se está refiriendo a intersección de eventos. Entonces, esto de que haya 5 estudiantes en una banda y que jueguen deportes, básicamente se refiere aquí en nuestra pizarra. Podemos expresar de que B intersección D son los estudiantes que están en una banda, y que juegan deportes. Entonces nos está diciendo que el total de este conjunto, el tamaño de B intersección D es 5. Y ahora sí, el problema nos pregunta cuál es la probabilidad de que un estudiante esté en una banda o que juegue deportes. Es decir, nos está preguntando la probabilidad de B unión D. ¿Sí? Eso es lo que nos está preguntando. Y entonces aquí pues podemos aplicar justamente la regla de la unión. Para aplicar la regla de la unión, sabemos que justamente la probabilidad de B unión D es la probabilidad de B más la probabilidad de D menos la probabilidad de B intersección D. Entonces, para calcular estas probabilidades, pues tenemos que usar lo que ya conocemos de probabilidad, de las fórmulas de probabilidad. Sabemos que esta probabilidad B es el tamaño de B sobre el tamaño de S, es decir, es 8 sobre 30. Esta probabilidad de D, esta probabilidad de D es el tamaño que tiene el conjunto D sobre el conjunto S. Entonces sería 15 sobre 30. Y esta probabilidad, que es la intersección, pues también es el tamaño de este conjunto sobre S. Entonces sería 5 sobre 30. Y entonces cuando ustedes hagan esta suma de estos numeritos, el resultado de todo esto va a ser la probabilidad de B unión D. Entonces yo soy malísimo para hacer cuentas, pero si hacen esta suma y esta resta, les va a salir la probabilidad de que este evento, de que básicamente un alumno sea un estudiante, esté en una banda o que sea alguien que hace deportes.
Entonces, si se fijan, aquí ya pudimos aplicar directamente el principio de la unión sin hacer muchos dibujitos. Simplemente recopilamos la información y ya vamos casi mecánicamente estamos asignando valores. Entonces, este es el primer ejemplo. Vamos a ahora hacer otro segundo ejemplo. Entonces, este segundo ejemplo nos dice lo siguiente. Nos dice que en una clase de 30 estudiantes, vamos a borrar el pizarrón para ir otra vez anotando toda la información. Tenemos 30 estudiantes otra vez, 17 son hombres y 13 son mujeres. Entonces vamos a anotar esta información aquí en la pizarra otra vez. Tenemos que nuestro espacio muestral, que son el conjunto de estudiantes, nos dice que este conjunto tiene en total 30 estudiantes, ¿ok? Nos dice además que de este conjunto hay 17 hombres, entonces los hombres nos está diciendo que es un conjunto de tamaño 17, y nos está diciendo que el conjunto de mujeres pues es un conjunto que tiene 13 personas, 13 mujeres. Y entonces lo que nos pregunta el problema, bueno, y nos está diciendo también otra cosa muy importante. Nos está diciendo que se aplica un examen, ¿ok? Y 5 mujeres y 4 hombres obtuvieron una calificación de 10, ¿sí? Aquí es algo sutil, pero nos está diciendo que en total hubo 9 personas que obtuvieron una calificación de 10. Entonces aquí está diciendo que si decimos que 10D es el evento de que personas que sacaron 10, entonces lo que nos está diciendo aquí es que hubo en total 5 mujeres más 4 hombres, en total 9 personas, es decir, la cardinalidad de este conjunto es 9 que sacaron 10, ¿ok? Y ya empiezan a recopilar toda esta información, ya empieza a ser casi inmediato cómo resolver el problema, porque ahora el problema nos dice que si eligen un estudiante de manera aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que se elija una mujer o que tenga un 10? Aquí es importante que noten que está el conector O. Acuérdense que de acuerdo a lo que habíamos visto en otros videos, cuando usamos el conector O en términos de probabilidad, nos estamos refiriendo a la unión de conjuntos, a la unión de eventos. Entonces, en esencia, lo que nos está preguntando aquí el problema es la probabilidad de que sea mujer, si selecciona una persona aleatoriamente, de que sea una persona que sea mujer o que haya sacado un 10, ¿sí? Eso es lo que les está preguntando aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que se elija una mujer o que tenga un 10? Y esto también por lo que ya vimos de la regla de la unión de probabilidad. Esto se puede calcular simplemente calculando la probabilidad de que sea mujer más la probabilidad de que haya sacado un 10 menos la probabilidad de M intersección D, ¿sí? Entonces, aquí ya nada más nos falta reunir esta información. ¿Quién es este conjunto M intersección D? Esto, si se fijan, básicamente se refiere a las personas que son mujeres y que sacaron 10. Y ya nos está diciendo el problema que hay 5 mujeres que sacaron justamente 10. Entonces, M intersección D, lo voy a poner aquí, M intersección D es un conjunto que tiene un tamaño 5. 5 mujeres sacaron 10. Y ya con toda esta información ya pueden empezar a calcular casi de manera inmediata las probabilidades, porque la probabilidad de que sea mujer es básicamente, bueno, esto de aquí, acuérdense que es el total de elementos que tiene el conjunto de mujeres sobre el total de nuestro conjunto, que es nuestro espacio muestral, que es S. Entonces, esto básicamente sería M sobre S, esto sería D sobre S, y esto sería M intersección D sobre S. Que ya si sustituyen todos estos numeritos, pues ya sería el tamaño del conjunto de mujeres es 13 sobre 30, más el de hombres perdón, ese es el conjunto de las personas que sacaron 10. El de las personas que sacaron 10 es 9 sobre 30, ¿ok? Y a esto le restamos este conjunto, el total de este conjunto, que es 5,
sobre 30 otra vez. Este es ese. Y bueno, ya que hagan las cuantitas de esto, les va a dar la probabilidad, que básicamente es la probabilidad de M unión D. Les digo, yo soy malísimo para las cuantitas, pero ustedes sí hacen aquí las sumas. Bueno, de hecho vamos a hacerlo directamente. Miren, esto es 19 más 3 son 22, menos 5 son 17. Entonces son 17 sobre 30, ¿no? Bueno, ya si me equivoqué y hacer las cuentas, pues ya ustedes lo hacen correctamente. Pero en esencia esta sería la forma en cómo obtener la probabilidad de que sea mujer o que sea una persona que sacó 10. Y bueno, podemos hacer un tercer y último ejemplo para esta regla de la unión. Este es un ejemplo ya más concreto. En algunos problemas les dan la información de manera implícita y ustedes tienen que ir acomodando usando las técnicas de conteo que ya hemos visto. En otros problemas ya la información es muy directa. Este es el caso. Este es un problema en el cual ya les están dando las probabilidades directamente y prácticamente es cuestión de que ustedes hagan un despeje. Entonces otra vez voy a borrar aquí mi pizarra y vamos a ir anotando la información para que ustedes puedan ir viendo qué estamos calculando. Entonces nos dice que la probabilidad de que una persona maneje mientras está intoxicada es 0.32, ¿ok? Entonces vamos a denotar con la letra I esta probabilidad, la probabilidad de que una persona esté intoxicada. Entonces, I es que está intoxicada una persona en año nuevo. Y ya nos están diciendo que la probabilidad de que esté intoxicada en año nuevo es de 0.32. Sí, bueno, esta es la probabilidad de que maneje mientras está intoxicada. Eso es lo que nos están diciendo. Luego nos dice que la probabilidad de que una persona tenga un accidente mientras maneje es 0.9. Si denotamos con M la probabilidad de que, bueno, está diciendo que tenga un accidente mientras maneje. Es decir, vamos a ponerle mejor más bien un accidente. Uy, ya borro esto de aquí. Espérenme tantito. 0.32 ya. Esto es un accidente. Que mientras maneje esta probabilidad nos están diciendo que en año nuevo es de 0.09. 0.09. Y finalmente nos están diciendo que la probabilidad de que tenga un accidente mientras maneje y está intoxicado es 0.06. Aquí es importante otra vez que noten el conector I. Acuérdense que cuando vean esto en el contexto de probabilidad se refiere a intersección de eventos. Entonces aquí nos está diciendo que la probabilidad de que, bueno, de que tenga un accidente mientras maneja, que ya vimos que eso es A, y aparece la intersección de que está intoxicada es la I, eso es exactamente 0.06. 0.06, ¿ok? Entonces, esta es la probabilidad de la intersección y nos están preguntando el problema, nos está preguntando cuál es la probabilidad de que una persona maneje mientras está intoxicada o que tenga un accidente de manejo. Y otra vez aquí noten el conector O. Esto básicamente nos indica que nos están preguntando por uniones de eventos, es decir, nos están preguntando por la probabilidad de A unión I. ¿Sí? Eso es lo que nos están preguntando. Es lo que nos están diciendo aquí, la probabilidad de que una persona maneje mientras está intoxicada o que tenga un accidente. Y bueno, ya sabemos otra vez por la regla, el teorema 3, la regla de la unión, que esto es en esencia la probabilidad de A más la probabilidad de I menos la probabilidad de A intersección I. Y bueno, aquí también es casi inmediato ya calcular estas probabilidades porque ya nos están dando estos valores, ya nada más es sustituir. Si se fijan, la probabilidad de A es 0.09, la probabilidad de I es 0.32 y nos están diciendo que esta probabilidad, la intersección, es básicamente 0.06. Entonces, cuando ustedes hagan toda esta suma y esta resta, les va a dar ya la probabilidad de lo que les están pidiendo. Entonces, espero que esto les permita entender mejor esta regla, la regla de la unión. Esta regla es importante para poder tener un mejor entendimiento de lo que se conoce como el teorema de Bayes, que está relacionado con las cuestiones de probabilidad condicional que veremos en el siguiente video.